Ok, buenas tardes. En este momento estoy dando inicio a la sesión de esta semana. Hoy es martes 2 de julio. Bueno, aunque es semana de alistamiento, pero yo decidí hacer la sesión. Ya saben ustedes que si desean ingresan o si no, pues no importa. No importa porque no quiero que ingresen, sino es porque principalmente ustedes van a encontrar la, el video ahí en la plataforma. Entonces yo lo estoy grabando porque no quiero que ustedes se atrasen, listo, en el desarrollo de las evidencias. Entonces voy a hacerla de una vez con ese objetivo para que ustedes tengan listo el material disponible para que puedan ir desarrollando y no se atrasen porque a nosotros nos dejaron cada evidencia cada semana y entonces si no la hago ahora pues ustedes no van a tener el material disponible como para saber cómo van a desarrollar esta evidencia. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a explicar cómo vamos a desarrollar la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje 1 de la guía de aprendizaje 5. ¿Listo? Que es un ensayo. Acá ya nos dice sobre etapas básicas del proceso de una empresa y las personas en un equipo de trabajo. Listo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a mirar, por acá tengo el cronograma, listo, como para recordarles las fechas. Miren, entonces aquí tengo el cronograma, ya saben ustedes cómo llegar. Y acá, en la parte de abajo, recuerden, en la parte de abajo se encuentra lo correspondiente a inglés, ¿listo? Entonces, de la fase de planeación, esta guía, que es la guía 5. Si se dan cuenta, miren, vamos a estar evaluando el resultado de aprendizaje número 5. Entonces, esta, como les dije en la anterior sesión, van esas tres evidencias cada semana y por eso, pues no quería que dejar esta semana sin hacer esta sesión porque no vamos a, listo, o sea, no sé, como que se repone o algo así, entonces es mejor que ustedes, pues sí, si pueden ir trabajando, es mejor para ustedes, esto para que no que siga el proceso. Entonces, nos damos cuenta, miren, tenemos esas tres evidencias y la fase termina el 21 con el plan de mejoramiento, listo, desde el 15 hasta el 21 y nosotros tenemos aquí hasta el 21. Entonces no hay mucho tiempo como para que podamos ir haciendo las evidencias. Entonces hoy esta evidencia, ¿no? Y está disponible también desde el 24 hasta el 21 de julio, ¿listo? Pero recuerden que esa es la última fecha, ¿no? ¿No? ¿Listo? Porque está dentro del plan de mejoramiento, entonces por favor traten de entregarla antes. Bueno, entonces ahora vamos a irnos acá a la guía de aprendizaje. Listo, por acá en la guía de aprendizaje, entonces aquí ya tengo, miren, acá, a ver, sí, sí. Bueno, ahí ya tenemos lo que no sé si se bloquea ahí un ratico. Entonces, listo, aquí ya tenemos, voy a hacerlo un poquito más grande, pero no para que si la quieren ver por el celular, pues puedan mirarlo como con mayor claridad. Listo, ahí ya está. Bueno. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que la evidencia 2 dice, el contexto laboral o académico genera diferentes puntos de vista y es parte de la condición humana.
Y a medida que la vida se vuelve más disputable y compleja, la gestión de conflictos de interés sigue creciendo. Entonces, eso es bien importante, esto, gestión de conflictos de interés, ¿no? Porque en eso es como lo que se centra la evidencia en la que van a desarrollar. Y dice, de acuerdo con lo anterior, elabore un ensayo en lo que se exponga, en el que se exponga. Situaciones generales cuando ocurre una situación de conflicto en un contexto laboral o académico. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de situaciones de conflicto, ¿no? En su contexto laboral o académico, aunque en el académico es menos probable, sobre todo aquí en lo virtual, porque no tenemos como mucho contacto, pues obviamente por interpersonal, listo, pero bueno, de pronto a veces entre el instructor o el aprendiz, pero no son muchos así problemas, ¿no? Entonces, también pues, como dice aquí, en el contexto laboral, obviamente sí se van a presentar más, pero también obviamente dependiendo de si estamos presencial o estamos virtualmente trabajando, entonces en ese caso no hay demasiados problemas, digamos, ¿no? De esa forma. Entonces, pero vamos a hablar de eso, ¿no? De esas situaciones que se presentan. Dice, y reporte una situación de conflicto de intereses en alguna de las etapas de su proceso laboral. Entonces, van a hablar sobre los conflictos de interés y van a hablar también dentro de todo ese ensayo que van a escribir, van a describir alguna de las situaciones que hayan ocurrido en su trabajo o en su entorno académico. ¿Listo? Entonces dice donde se exponga de forma argumentativa la situación. Entonces ustedes ya van a hablar de ella, van a describir lo que pasó, todo eso. Entonces por eso, como ustedes ven aquí, estas partecitas son las temáticas que ustedes van a encontrar en el material de formación. Listo, estos y estos de acá. Entonces por eso acá tenemos algunos adjetivos y todo eso, porque si vamos a describir esa situación y todo esto, entonces necesitamos, mejor dicho, de algunos adjetivos y todo eso. ¿Listo? Entonces, eso tengamos bien en cuenta de las temáticas, ¿no? Acá dice reporting instructions and requests, reportar, ¿no? Instrucciones o requerimientos, adverbial clauses, cláusulas adverbiales o frases adverbiales también se le pueden llamar, conditional clauses, cláusulas, perdón, condicionales, eso, oraciones condicionales, ¿no? Son las que uno dice, si pasa esto, dice entonces, bueno, va a pasar alguna otra cosa, ¿no? Esos son los condicionales. Y los adjetivos que terminan en ed e ing. Dice, y los procesos que pudieran involucrarse exponiendo las afectaciones que se generan en el campo laboral o académico debido a los conflictos de interés. Listo. Entonces ya tenemos la idea clara, es un ensayo, ¿no? Acá quiero que tengan bien en cuenta, ¿no? No es un resumen que van a hacer ustedes. Bueno, para hacer el ensayo obviamente uno sí tiene que leer, ¿no? Las diferentes fuentes que uno va a consultar,
¿Listo? Entonces leen y de ahí extraen información, ¿no? Y después, con esa información que ustedes ya extrajeron de ahí, de cada una de las fuentes, puede ser un libro, una página de internet, eso, o hablar con alguien, un video de YouTube, bueno, etcétera. Entonces, toda la información que ya hayan tomado de ahí, entonces ustedes van a dar, es como su punto de vista, ¿listo? O sea, ustedes de su posición, ¿no? Después de haber leído, entonces ustedes dicen, no. Entonces, el conflicto de intereses, de acuerdo a lo leído en tal parte, tiene que ver con esto y con esto y con esto. Al igual que en el video tal de tal persona, se observa que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y entonces ustedes van a dar su posición relacionada con la temática que ustedes, o sea, que nos están proponiendo aquí en la guía de aprendizaje. Entonces, de eso se trata principalmente, ¿listo? Entonces, leer todo lo que tiene que ver con conflicto de intereses, ¿listo? Las diferentes fuentes, no es una sola, y, y de todo eso que han leído, entonces, sacar sus ideas y su posición en cuanto al tema. Y luego de ahí sí ya escribimos de acuerdo a nuestra posición. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o parcialmente estamos de acuerdo con algunas ideas? Pero entonces esta es nuestra posición, ¿listo? O sea, no tiene que ser exactamente igual a los otros porque es de acuerdo a nuestra posición, lo que nosotros entendemos, eso de el tema que hemos leído. Bueno, aquí en la guía entonces luego encontramos, dice que una estructura del ensayo. Entonces, su ensayo tiene que tener un título. Aquí en el título lo que van a tener en cuenta es que no debe ir, por ejemplo, como escribirle ensayo o el mismo, por ejemplo, el mismo nombre de la actividad, ¿no? Ensayo sobre las etapas básicas, no, no. Sino, por ejemplo, bueno, aquí nos dice conflictos de interés. Por ejemplo, puede ser así, ¿no? O sea, de pronto ustedes le ponen conflicto de interés en la empresa tal relacionado con esto. No tiene que ser una sola palabra, ¿no? O unas dos o tres palabras. Por ejemplo, que se llame conflicto de interés, porque es como muy general. La idea es que en el título ustedes informen y enganchen al lector, ¿listo? Con una idea como general sobre su ensayo, pero que sea atractiva. Por ejemplo, a veces dicen que puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿cómo solucionar los conflictos de interés de manera pausada o calmada? Por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que dar, o sea, como dar una idea general y clara de qué se puede tratar y si es atractivo para la persona o no. Entonces ustedes eso ya lo deciden, ¿listo? Listo. Entonces, eso a tener en cuenta primero en el título, ¿no? El título pues se lo ponen ustedes, ¿no? No tiene que ser, como les digo, el mismo título. Cada uno, porque ya depende de su posición. Entonces, el título ya cada uno, dependiendo
de la posición que asuma alguno. Por ejemplo, alguien se puede enfocar principalmente, digamos, como en la parte de cómo solucionar los conflictos. Otro puede decir, no, yo me voy a enfocar más que todo es en las consecuencias de un conflicto de intereses mal solucionado o mal llevado, ¿listo? Entonces, y eso, por eso les digo que eso depende de cada uno. O sea, no es, no, o sea, no todos tienen que coincidir o algo así, ¿no? Porque es muy variable, pues dependiendo de nuestra posición. Bueno, entonces tenemos, de ahí después del título, entonces tenemos conceptos y palabras clave. Entonces, ahí ustedes van a extraer algunas palabras, por eso como dice ahí, clave, ¿no? ¿Listo? Entonces, que tengan mucha importancia dentro de su ensayo. ¿Listo? Conceptos también dices que sean claves. Dice que no tiene importancia y que puede incluir y resaltar en la tesis. ¿Listo? La tesis, pues ya saben que es como la idea general, ¿no? De lo que ustedes van a tratar. Y como les digo, eso ya depende de cada uno. ¿Ok? Entonces de ahí, de lo que ustedes ya decidieron tratar, entonces ustedes ya deciden qué palabras pues son las más importantes. Listo, que las que den como una idea pues general de su posición. Listo, entonces luego vendría ya su tesis, ¿no? O sea, ya digamos como la parte más importante, listo, dentro del ensayo, porque acá ustedes ya van a hablar, listo, de todo, de su posición en cuanto al tema. Listo. Entonces dice, en esta sección debe contar con las ideas que usted considere. Enmarcan su postura frente al tema de conflicto de interés. Listo. Entonces, todas esas ideas, obviamente ustedes, como les digo, va a ser una idea principal y varias ideas que se relacionen con esa idea principal. Entonces ustedes ya pueden ir ya organizando pues sus ideas. Listo, ahí dentro de la tesis. Recuerden ahí que es importante escribir por párrafos, ¿no? O sea, no hagan un solo párrafo. Por ejemplo, listo, se puede escribir varios párrafos, digamos, bueno, suponiendo ustedes dicen, no, yo voy a escribir unos 4 párrafos. Ahora sí, los 4 párrafos van a hablar, no tienen que hablar todos del mismo tema, sino pueden hablar van a hablar de diferente tema o diferentes ideas, perdón, del tema principal. Sí, por ejemplo, el primer párrafo, ustedes dicen, bueno, ahí en el primer párrafo vamos a hablar del conflicto de interés entre de jerarquías, por ejemplo, ¿no? del gerente o todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Entre división de poderes o algo así. Entonces el otro puede decir las consecuencias de eso, ¿listo? O el otro puede ser de las posibles soluciones que se le puedan dar. Y el otro párrafo puede hablar de los resultados, ¿listo? Del aplicar alguna estrategia.
Entonces, miren que cada uno tiene que ver con el mismo tema o la misma idea general, pero cada uno toma un aspecto diferente, pero relacionados con ese mismo tema. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿listo? Porque eso es importante, porque a veces escribimos todo en un solo párrafo y queda un párrafo demasiado grande y ahí estamos mezclando todas las ideas. Entonces, para el lector, es mejor que organicemos así como nuestras ideas para que sea más atractivo para ellos. Eso porque la idea al fin y al cabo es dar a conocer nuestra postura en cuanto al tema propuesto. Entonces, eso tengan bien en cuenta. Bueno, acá nos da, dice que nos da un ejemplo claro, se presenta en el documento. Verán, aquí en este nos da este link, ¿no? Tenemos ahí, voy acá, voy a pegar el link aquí en el buscador. Listo, ahí abrí. Le doy enter y me aparece esto. Ok, entonces por ese lado, pues no encontramos, bueno, aquí voy a unirme otra vez porque se ha salido. No sé si alguien haya ingresado. Bueno, pero de todas maneras, como les digo, el video va a estar disponible para ustedes. Entonces, y como les digo, o sea, esta es la semana de alistamiento que tenemos. Entonces, bueno, a ver, yo estaba por acá en la guía. Entonces no nos dan, ¿no? Entonces yo lo busqué así por el nombre. Billón. Aquí de multiple self. Pasa aquí value. Entonces, lo que encontré por el no, lo busqué por el nombre y eso es lo que encontré. Este es el, miren, Beyond Macroeconomics, Conflict Among Interests in a Multiple Self-Assertion. Entonces, eso es lo que encontré de pronto por el nombre, ¿no? Guiándome por el nombre. Entonces, miren, es este documento que tiene 22 páginas. Listo, hasta ahí está. Ese es todo el documento. Listo, que les indico esto como para que de pronto si ustedes van a buscar, ya que puedan mirar ahí ese documento. Listo, entonces vamos a volver a la guía. Listo, entonces aquí en la guía dice, bueno, acá nos dice un ejemplo claro, ¿no? Dice, si lo requiere, estas ideas pueden estar sustentadas en posturas teóricas. De ser así, por favor, cítelas dentro del texto haciendo el uso correcto de las más recientes normas APA. Verán, aquí, si ustedes van a consultar varias fuentes, listo para que, como les dije, o sea, si vamos a
poner nuestra postura. Listo, vamos a indicar nuestra postura ahí por medio del ensayo. Entonces, obviamente, pues eso significa que hemos leído y tenemos coincidimos con ciertos autores en cuanto a la temática establecida, ¿no? De conflicto de intereses. Entonces, ustedes, pues obviamente ahí, listo, si van a citar, por ejemplo, dicen, bueno, el autor tal dice en su libro tal, y lo que ustedes quieran. Entonces, cuando ustedes vayan a citar de libros, de páginas web o de cualquier otra fuente, entonces es importante conocer cómo lo vamos a hacer con estas normas APA. ¿Listo? Que son las normas establecidas, principalmente pues es en Estados Unidos, son las normas establecidas, ¿no? Entonces, para eso, acá, miren, yo les tengo, bueno, aquí es este. Este es el documento. Si ustedes van a citar, miren, de acuerdo, si ven aquí abajo, introducción dice a la citación, a los estilos de citación de la APA séptima edición. ¿Listo? Entonces, found in other sources, citations give credit to the ideas of others and make you a more credible author. They can ¿listo? also help Y you read. entonces, miren, aquí ya nos está explicando que esas citaciones, entonces lo que van a hacer es a darle mayor claridad pues a nuestras ideas, ¿listo? O van a sostener nuestras ideas. Entonces, Readers find the same sources es again. importante porque es Citation el trabajo de styles are otras guidelines personas. and conventions that different disciplines follow to present writing and sources in a consistent way. APA style, from the American Psychological Association, is a common citation style used in the sciences and social sciences. There are two main components of a citation. First, when you reference another source, include an in-text citation in the body. Miren, o sea, si se dan cuenta ustedes aquí, aquí, miren, aquí se está citando, miren que se cita varias veces, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, este es la referencia que ustedes van a dar, ¿no? Miren, de quién tomaron. Y aquí lo que está entre comillas, todo eso son lo que ustedes están citando. ¿Listo? Entonces, ustedes citan y escriben la referencia aquí, ¿no? De dónde tomó esto. Y luego, ustedes ya aquí en la página de referencias, entonces aquí ya relacionan toda la información relacionada con ese libro o esa fuente de donde tomaron la información. ¿Listo? Y es como, por ejemplo, si yo escribo aquí esta parte, pero la tomé de una página de internet, entonces aquí doy la información de la página, por ejemplo, en esa parte de aquí, ¿no? O del libro. Y después acá, miren aquí Kaplan y aquí Kaplan. Listo. ¿Aló? ¿Qué más? Que estoy en una clase. Ah, después de las 4. Listo. Ajá, hablo.
Listo, entonces, bueno, ahí sigo. Disculpen porque estaba esperando una llamada, entonces, pero bueno. Listo, entonces, Sports in the 21st century. listo, a ver, vamos por acá. Listo, entonces, esta sería la forma de citar, listo, este video está en inglés, pero pues se explica muy claro, ya saben ustedes, si buscan los subtítulos en español. Y ahí les explica, miren el video muy claro. Of your paper. In APA style, Miren. this citation includes the author's last name or organization, comma, and the year in parentheses. If there are more than 3 authors, include the first author's last name, then use the abbreviation et al., which means and others. Then, include a complete citation in the reference list at the end of your paper. Your in-text and reference list citation. Listo, ahí miren, ¿se dan cuenta? Si ustedes la ponen aquí y luego vienen acá la referencia y ya ponen toda, o sea, ustedes no van a poner todo esto acá, no, sino simplemente es una referencia como general y luego me vendría acá ya listo para toda la información que se necesita. Entonces eso es simplemente para evitar copias, listo, o abusar del trabajo pues de otros. Listo, entonces eso, ahí tenemos en cuenta eso. Listo, y por acá ya las conclusiones, aquí se debe poner, dice, por lo menos 3 conclusiones respecto a la importancia, a las implicaciones de lo propuesto en la tesis. Entonces, dependiendo de lo que escribieron ustedes, entonces acá ya van a poner algunas conclusiones. Listo, entonces ya pues ustedes dicen, ya dependiendo de lo que hayan escrito, entonces dicen, entonces los conflictos de intereses en Colombia, los conflictos de intereses han afectado las empresas o los beneficios de las empresas en un tal por ciento debido a esto. Listo. Las situaciones de conflicto de intereses afectan a las empresas de esta forma. Listo. Y bueno, ya depende, eso, como les digo, depende de su tesis. Listo, y luego pues van a ir las referencias en la parte final, como lo vimos ahí en ese video. Entonces, toda la bibliografía, ¿no? Referencias bibliográficas que ustedes hayan utilizado. Y ahí en ese video es muy cortico y ahí les explica muy, muy claramente. Bueno, aquí ya tienen que tener en cuenta de su redacción, del uso de las estructuras gramaticales. Y listo, acá ya para entregar entonces verán, ya es un ensayo y dice el ensayo debe contener de 2 a 3 páginas, ¿no? 2 a 3 páginas, mínimo 2. El tipo de letra, el tamaño y verán, aquí tengan muy en cuenta esto, el interlineado doble, ¿listo? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Miren, si ustedes ven aquí esto, si yo me vengo acá y le pongo aquí el doble, miren cómo va a cambiar. Miren. ¿Listo? Entonces miren el espacio que hay. Entonces, por favor, cuando envíen el documento, tiene que estar así, no miren, así tiene que estar distanciado. Entonces, por eso, de pronto a nosotros nos parezca como 2 a 3 páginas, muchísimo de donde voy a escribir tanto. Recuerden que es a doble espacio, entonces eso les va, pues no va a ser demasiado lo que tengan que escribir, listo, como para 2 páginas. Entonces el documento que envíen bien organizadito y con doble espacio, ¿no? Para que de pronto, porque si lo escriben así, miren, más
Miren, así, ¿sí ven? En cambio este está así, entonces eso ténganlo muy en cuenta, ¿ok? Para que no se van a confundir, pues si van a escribir demasiado. Bueno, y el documento si ya lo envían en Word o en PDF, ya eso depende de lo que ustedes deseen. Listo, entonces eso sería todo. Entonces ahora sí vamos a ir a la parte de los materiales de formación. Dice Reporting Instructions and Requests. Bueno, aquí. Reporting Instructions and Requests. Pero en este es el primero, ¿no? Dice Sports in the 20. Los voy a abrir aquí porque se cierran cuando por la inactividad. Y entonces aquí tenemos los 4, en este no las tenemos, ¿no? A ver, bueno, lo voy a cerrar aquí, ustedes ya saben, con el nombre. Aquí, entonces. Bueno, aquí en el primero dice Sports in the 21st Century. Sería este. Entonces aquí lo que tenemos es esto de adverbial clauses. Adverbial clauses. Listo, que son oraciones adverbiales, podremos llamarles, o cláusulas adverbiales. Estas son, en palabras generales, es una oración gramatical que cumple con las funciones de un adverbio. ¿Y qué hacen los adverbios? Principalmente los adverbios nos dicen cómo o cuándo se desarrolla algo, una actividad o algo así principalmente. ¿Listo? Por ejemplo, si decimos ella corre. ¿Listo? Ahí tenemos una oración. Ella corre. Pero si decimos ella corre lentamente, entonces ese lentamente es un adverbio que nos está diciendo cómo ella hace la acción de correr. ¿Listo? Ella corre lentamente. Bueno, listo. Bueno, entonces, entonces la oración en este caso, miren, esta es la principal. I met my wife. Y acá, while I was in Argentina. La oración dependiente o la oración adverbial. Bueno, esto de aquí ya tenemos que revisar toda esta temática. Miren. Entonces aquí ya nos explica todo lo que tiene que ver. Ok, entonces ya ustedes pues entrarían a estudiar más en detalle esto de las oraciones gramaticales, de las cláusulas adverbiales, perdón. Listo, entonces ese sería uno de los que nos está solicitando aquí en la guía, ¿no? Miren aquí, adverbial clauses, ese es uno de los temas. Bueno, aquí ya vamos a pasar al segundo. Aquí, miren que aquí tenemos esos tres temas. Phrasal verbs, furniture and idiomatic expressions. Pero si nos damos aquí cuenta, aquí no tenemos
ninguno de esos, se dan cuenta. Entonces, el segundo, ese pues prácticamente no lo utilizaríamos, ¿listo? El segundo sería. El tercero, en ese tercero sí tenemos, miren, adjectives with ed and ing. Entonces, si nos venimos acá, miren, es este. ¿Listo? Entonces, listo, ahí tengamos en cuenta y acordémonos. Listo, y acá en el material 4 tenemos el tema, me dice Reporting Instructions and Requests. Listo, principalmente es este el que vamos a utilizar. Miren aquí. Este conditional clauses es el que no se encuentra en ningún momento ahí en el material. Listo, pero este ya se lo estudió en otros materiales. Esas son las oraciones que decimos, si pasa esto, entonces pues va a pasar esto otro. Entonces, son esas oraciones condicionales, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ya teniendo esto, ya sabiendo dónde es que vamos a encontrar, bueno, aquí es importante conocer primero, para entender esto de las oraciones adverbiales o cláusulas adverbiales, es importante conocer primero y más básico es saber qué es un adverbio y cuál es su función. Acá miren, tenemos aunque esta es una descripción básica, ¿listo? Pero es muy importante tenerla en cuenta como para entender mejor lo que son las cláusulas adverbiales. Entonces les aconsejo que puedan mirar primeramente este video para entender qué es exactamente un adverbio y ahí iremos comprendiendo mejor lo que son las cláusulas adverbiales. Listo. Listo, entonces de eso se trataría aquí. Miren, primero mirar este video. Aquí está es en inglés, pero miren aquí. Ustedes ya pueden ponerle los subtítulos. Bueno, aquí también les tengo este otro material que se llama How to Write an Essay. Y aquí nos indican cómo vamos a escribir un ensayo. Listo, entonces este video es de 4 minutos, o sea que no es tan extenso. It doesn't have to be perfectly phrased. Readers of a position
or perspective through informed arguments supported with evidence and analysis. Listo. Entonces aquí nos indican todo lo que tiene que ver con un ensayo, cómo se lo debe hacer y todo eso. Entonces, este video, ya con esto, ustedes creo que lo pueden localizar mejor. Listo. Entonces, como para que tengan en cuenta. Listo. Entonces, aquí ya miraríamos. Verán. Aquí con esta oración podemos mirar. Entonces, la oración dice, I met my wife. Entonces, esta oración tiene sentido completo, ¿no? Dice, yo conocí a mi esposa. Y listo. Ok, pero entonces yo quiero adicionarle alguna información, como que en este caso, ¿cuándo, no? Diríamos. Entonces, decimos aquí, while I was in Argentina, mientras yo estuve en Argentina, I met my wife. Yo conocí a mi esposa. Entonces, esta oración, mientras estuve en Argentina, listo, sería la oración adverbial. Está dando información de cómo él o cuándo él conoció a su esposa. Entonces, de eso se tratarían las oraciones o cláusulas adverbiales. Entonces, recuerden que esos temas pues ya tenemos que revisarlos. Listo, en los materiales de formación. Si tienen alguna pregunta, ustedes pues ya me pueden escribir. Y listo, por acá. Por acá. Reporting instructions, esa temática tiene que ver, verán, aquí ustedes encuentran todo esto, ¿no? Este diálogo, pero bueno, ahí es como más para mirarlo en contexto, ¿no? Pero vamos a pasar todo el... Bien, es muy largo, pero bueno, aquí está. Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, nos dice alguien, you must keep calm. Tú debes permanecer calmado. You must keep calm. Entonces si alguien le pregunta qué fue lo que me dijo, qué fue lo que me ordenó o me instruyó, entonces nosotros vamos a decir, ella o él commanded me ordenó quedarme en calma. Entonces, ella o él me ordenó quedarme en calma. Entonces, eso es reported speech y aquí directamente es reportar instrucciones. ¿Listo? Lo que alguien le está diciendo. ¿Listo? Entonces, en este de aquí, por ejemplo, dice, don't hang up the phone. No cuelgues el teléfono. Y aquí dice, he ordered me not to hang up the phone. Él me ordenó, me ordenó que no cuelgue el teléfono.
Entonces, esto sería lo que tiene que ver, listo, con reported instructions. Entonces, la importante ahí sería el tema, que es como pues básico es conocer los tiempos gramaticales. Y este sería el tema que ustedes pueden buscar en internet, reported speech. Reported speech, tendrían que buscarlo ahí en internet para entender mejor. Bueno, aquí entonces tenemos emergencies and aquí en este otro se me arregla. Y el último sería este, adjectives with ed and ing. Esto se trata de cómo hacemos en inglés adjetivos. Miren que tomando un verbo, ejemplo. Mire, entonces al verbo interest le agregamos ing, interesting, entonces se vuelve un adjetivo, interesting, interesante. Dice entonces, de eso se trata. Unos verbos se les agrega ing, listo, pero se los usa como adjetivos calificativos. Listo, y aquí ya miren, aquí tienen excited and exciting. Y son dos formas del verbo excite. Bueno, aquí nos explica cómo se hacen y qué se tiene en cuenta. Bueno, a ver, disculpe. Listo, entonces. Listo, aquí se me pasó. Listo, esto sería principalmente, miren, con los